de 1000 paquetes, te ayudo. Por favor, sí, me fui a comprar toda la tienda aprovechando los descuentos. Regalo. Ahí viene, ahí viene. Y con todas las facturas de estos productos que compraste, aprovechas a completar lo de tu planilla. Pues fíjate que no me dieron factura. ¿Cómo que no te dieron factura y por qué? Porque me dijeron que sin factura me daban más barato todas las cosas, entonces aproveché el beneficio. Lo mismo de siempre, eso no es cierto, Jorge. En los precios de los productos ya viene incluido el IVA. Al exigir nuestra factura, estamos contribuyendo al Estado a que los recursos necesarios lleguen y se traduzcan en salud, seguridad, educación y otros más. Además de eso, si uno de los productos te sale defectuoso, ¿cómo vas a comprobar que lo compraste, Jorge? Sí, ¿sabes qué? Me voy a ir a pedir mis facturas. Ahorita en este momento. Y si tenés algún problema con los establecimientos que no te dieron la factura, llamás al 1550 a la SAT y ahí los denuncias. ¿Ahí me ayudan? Ahí te ayudan. Gracias. Bueno, que te vaya bien. Y recuerda siempre que no existe tal descuento. Bienvenidos al primer módulo de esta capacitación, en donde se describen los conceptos generales del impuesto al valor agregado IVA, que servirán de base para comprender de una mejor manera los siguientes módulos. Para ello se dará explicación de los temas. ¿Qué es el impuesto al valor agregado IVA y su tarifa? Es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo, es decir, pagado por el consumidor final. Un impuesto indirecto es aquel que no es percibido directamente del consumidor. El IVA es recibido por el vendedor al momento de realizarse una transacción comercial, o sea, la transferencia de bienes, prestación de servicios, arrendamientos, entre otros. Los vendedores intermediarios tienen el derecho de hacerse reembolsar el IVA que han pagado a otros vendedores, que los preceden en la cadena de comercialización, lo que se conoce como crédito fiscal, deduciéndolo del monto del IVA cobrado a sus clientes, llamado débito fiscal, debiendo entregar la diferencia al Estado. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA, sin derecho a reembolso, lo que es controlado por el fisco obligándolos a entregar la factura al consumidor final por la venta o prestación de servicios y anotar en los libros autorizados para el efecto el registro de las transacciones, presentando al final del periodo impositivo los respectivos formularios para hacer efectivo el pago cuando corresponda. Actualmente, la tarifa del impuesto es del 12%, el cual está incluido en el precio de venta. Este es el aporte que como guatemalteco se hace al Estado, para que éste pueda cumplir con sus obligaciones. ¿En qué transacciones se genera el pago del IVA? El impuesto es generado por los siguientes actos o transacciones: venta o permuta de bienes, muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos; prestación de servicios en el territorio nacional, considerando como un servicio la acción o prestación que una persona hace para otra y por la cual percibe un honorario, interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que no sea en relación de dependencia; importaciones, es decir, la entrada o internación, cumplidos los trámites legales, de bienes muebles extranjeros destinados al uso o consumo definitivo en el país, provenientes de terceros países; arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago, salvo las que se efectúen con ocasión de la partición de la masa hereditaria o la finalización del proindiviso; autoconsumo de bienes y la autoprestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la empresa. En este caso, la factura emitida no genera crédito fiscal; destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante de inventario, salvo casos fortuitos, delitos contra el patrimonio o de fuerza mayor; venta o permuta de bienes inmuebles; donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles; aportación de bienes inmuebles a sociedades
que no haya sido aportado previamente a una sociedad dedicada a las actividades inmobiliarias. ¿Cómo se calcula el monto del IVA que los contribuyentes registrados deben trasladar a la SAT? Para explicar cómo se calcula el monto del IVA que los contribuyentes deben trasladar a la SAT, se considera necesario definir los términos débito y crédito fiscal. El débito fiscal es la suma del impuesto cargado por el contribuyente en las operaciones afectas realizadas en el período impositivo respectivo, mientras que el crédito fiscal es la suma del impuesto cargado al contribuyente por las operaciones afectas realizadas durante el mismo período. Para ejemplificar lo anterior, se presenta el caso siguiente, en el que se pone de manifiesto el funcionamiento del impuesto. Se trata de la elaboración de un producto de consumo popular cuya cadena de producción se inicia con la venta de materias primas para su transformación y que termina con la venta al consumidor final. Para simplificar, se supone que el empresario que vende las materias primas no ha soportado el IVA. La tarifa aplicada es la actual, del 12%. La empresa A produce materias primas a partir de recursos naturales, a las que le fija un precio de 100 quetzales. Le vende a la empresa B el producto con un precio de 100 quetzales y le carga 12 quetzales en concepto de IVA. Por lo tanto, la empresa B le paga a la empresa A 112 quetzales, dando un resultado tributario de 12 quetzales menos 0 es igual a 12 quetzales, donde la empresa A debe trasladar a la SAT estos 12 quetzales. La empresa B transforma la materia prima elaborando el producto del consumo popular y le fija un precio de 300 quetzales, vendiéndoselo a la empresa C y sumando 36 quetzales de IVA, por lo que la empresa C paga a la empresa B 336 quetzales, obteniendo un resultado tributario 36 quetzales que corresponden al débito fiscal, menos 12 de crédito fiscal, obteniendo un resultado de 24 quetzales que la empresa B debe enterar a SAT. La empresa C distribuye el producto de consumo popular en el comercio minorista a través de la empresa D. Le fija un precio de 400 quetzales y le carga 48 quetzales de IVA, por lo que la empresa D le paga a la empresa C 448 quetzales, siendo el resultado tributario el siguiente: 48 quetzales de débito fiscal menos 36 quetzales de crédito fiscal es igual a 12 quetzales de impuesto a pagar que debe ser pagado a SAT por la empresa C. La empresa D le vende el producto al público en general. El consumidor paga por el producto 560 quetzales, que corresponde a 500 quetzales de precio del producto más 60 quetzales de débito fiscal. A este valor debe restar 48 quetzales de crédito fiscal, debiendo enterar a la SAT 12 quetzales de IVA. Como se ve en el ejemplo, todo el monto acumulado del IVA, 12 más 24 más 12 más 12, es soportado por el consumidor final, pero ha sido percibido por el Estado en varias etapas intermedias: empresa A, empresa B, empresa C y empresa D. Al final de esta cadena de comercialización, el impuesto es pagado en su totalidad por el consumidor final. Cada uno de los empresarios ha pagado el IVA que ha sido cobrado por su proveedor, siendo esta cantidad la que puede deducir al presentar su correspondiente declaración o recibo de IVA. El impuesto pagado por el consumidor final en concepto de IVA ha sido 60 quetzales,
que se obtiene de multiplicar el precio final del producto, 500 quetzales, por el tipo impositivo del 12%. Este impuesto ha sido ingresado al Estado, poco a poco por cada empresario, en función del valor agregado al bien o servicio en su concreta fase de producción y distribución. ¿En qué casos no se debe pagar el impuesto? Para explicar en qué casos no debe pagarse el IVA, es necesario definir qué es exención. De acuerdo a la legislación guatemalteca, la exención es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria, es decir, liberar a alguien del pago de un tributo, no obstante, tenga la calidad de contribuyente conforme a lo definido por la ley. Puede afirmarse entonces que como consecuencia de la exención, el contribuyente, se trate de persona individual o jurídica, no estará obligado a efectuar el pago del impuesto. En este impuesto se establecen dos tipos de exenciones. La primera para determinadas transacciones y la segunda para personas que, por la labor que realizan, las leyes tributarias les conceden este beneficio. A continuación, se mencionarán algunas transacciones y personas o entidades exentas del IVA. La importación de bienes muebles realizada por cooperativas cuando se trate de maquinaria, equipo y otros bienes de capital. Importaciones temporales. Equipaje de los viajeros. Las exportaciones de bienes y de servicios. Los servicios que prestan las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos. Los aportes y donaciones a asociaciones, fundaciones e instituciones educativas, culturales, de asistencia o servicio social y las religiosas. Las ventas al menudeo que se realicen en mercados cantonales y municipales por montos menores a 100 quetzales, siempre que sean carnes, pescados, frutas, verduras, cereales, legumbres y granos básicos. La compra y venta de medicamentos siempre que sean denominados genéricos, alternativos de origen natural y los antirretrovirales y que se encuentren inscritos como tales en el registro sanitario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de conformidad con el Código de Salud y su reglamento. A continuación, se describen las personas y entidades que se encuentran exentas de este impuesto. A. Los centros educativos públicos y privados en lo que respecta a matrícula de inscripción, colegiaturas, derechos de examen y transporte terrestre proporcionado a escolares, siempre que éste no sea prestado por terceras personas. B. Las universidades autorizadas para funcionar en el país. C. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco. D. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. E. Las misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el Gobierno de la República, así como los agentes diplomáticos, los funcionarios y empleados diplomáticos y consulares. F. Los organismos internacionales a los que, de acuerdo con los respectivos convenios suscritos entre el Gobierno de la República de Guatemala y dichos organismos, se les haya otorgado la exención de impuestos.